la fosa y pudimos rescatar los pocos restos que había dejado esta comitiva oficial, que se los llevó sin nuestro permiso al Valle de los Caídos. Como iba diciendo, y volviendo un poco atrás, la infancia nuestra transcurrió con los abuelos y no tuvimos que ir, gracias a ellos, a pedir. Éramos pobres, pero no de solemnidad. El resto de huérfanos que quedó allí, yo les he visto y he estado con ellos, éramos amigos, y ellos tenían que ir a pedir, porque no habían tenido la protección, no habían tenido la suerte de tener unos ascendientes que podían darles, aunque no fuera más que un pedazo de pan. No tenían la suerte de tener los abuelos que teníamos nosotros, ellos no los tenían, porque realmente el que tenía pues también recibió alguna ayuda, y yo he visto a los huérfanos ir a pedir a pueblos de al lado, a las propias casas del pueblo, porque habían quedado sin el que llevaba el sustento a casa, sin el jornal principal, y el único, porque en el pueblo este hay que decir que había 100 familias, es decir, había 100 cabezas de familia, y se llevaron a 10 cabezas de familia, con lo cual el 10% de hogares, de pajares de Adaja, quedó mutilado, quedó en la inmensa pobreza. Si todo el mundo, más o menos, salvo una élite caciquil, que fueron los que se encargaron de hacer las listas, el resto del pueblo pues vivía de la agricultura, vivía de la pequeña ganadería, y realmente pues no tenían recursos económicos. Bueno, pues la infancia nuestra con los abuelos la voy a resumir. Fuimos creciendo, fuimos visitando a mi madre, que seguía sirviendo en el pueblo de al lado, distante 5 kilómetros del nuestro, se llamaba Gutiérrez Muñoz, y mi madre ha seguido sirviendo hasta que hemos sacado los hijos, que ya tuvimos edad y tuvimos independencia económica. Concretamente, en el año, ella tenía 59 años, en el año 63 la trajimos a Madrid, primero ella, después vino mi hermano, que era también un trabajador, pastor, siguiendo la tradición de los abuelos, y ya nos vivimos todos en Madrid, y he estado con nosotros pues desde los 59 años hasta los 99. Era una de las promesas que nosotros nos hicimos para cuando tuviéramos independencia económica, poder dar una satisfacción a mi madre que no ha podido tener desde que mataron a su esposo. Dado que siempre la habíamos visto, nosotros hemos crecido viendo a mi madre llorar continuamente cuando le preguntábamos por nuestro padre, porque nos contara la historia, siempre se echaba a llorar, y entrecortadamente nos decían que era muy bueno, pero que realmente pues por pertenecer a la Casa del Pueblo, por reivindicar sus derechos de trabajadores, de jornaleros, de segadores del pueblo, pues y por ser un republicano convencido, porque le gustaba muchísimo leer, etcétera, etcétera, a mi madre. Yo le he tenido siempre como modelo y no ha podido irseme de la cabeza, y siempre he añorado el poder homenajearle de la forma que se le puede homenajear a una persona desaparecida violentamente, que es tratar de recuperar sus restos, tratar de seguir sus pasos y su memoria, y es lo que he hecho en toda mi vida. Volviendo un poco atrás, yo di un salto. Yo tenía predestinado el seguir siendo en el pueblo pues un primero ayudante zagal de mis abuelos y mis tíos, que eran pastores. Mi hermano, que tenía 2 años más que yo, pues seguía esa misma línea. Habíamos ido a la escuela, lo que se puede ir cuando dejan las faenas, de esa ayuda, de
ese auxilio que prestábamos a las personas mayores, mayorales, pastores, etcétera, como era de Zagal o ir a Escardar, ir a los jornales que nos salían de allí. Íbamos a la escuela lo que podíamos, pero hubo la oportunidad de unas becas que, por cierto, y no tengo por qué avergonzarme, esas becas, o esa beca que yo obtuve, fue a través de Auxilio Social, una institución que además era falangista y por tanto los delegados del pueblo, el delegado del pueblo de Auxilio Social, pues puede ser que estuviera implicado también en la confección, puede ser. Esto es una cuestión absolutamente de presunción. Puede ser que estuviera implicado en la confección de las listas de los que fueron designados para ir a morir de la forma que lo hicieron, defendiendo unos valores éticos, de justicia y de igualdad, que eran unos principios que habían adquirido nuestros ascendientes en la República porque eran republicanos de convicción. Bueno, pues yo, el maestro me eligió para ir a unos concursos a la provincia, a quedar campeón más o menos allí. Las materias eran de cultura general, pero sobre todo de religión. Yo me sabía el catecismo, me sabía la liturgia, etcétera, etcétera. Rondaba los 11 años ya, con lo cual tenía una edad para haber adquirido conocimientos. Y aquí, en Madrid, en un concurso, después de haberlo hecho en Ávila, pues logré una beca que me permitió irla conservando, sacando un nivel de notas, y acabé pues una profesión de grado superior, que es la que me permitió después ejercer mi profesión y lograr, ya digo, la independencia económica y traer a mi madre, que era una de las aspiraciones que yo tenía para compensar todo ese desastre o ese drama familiar que había ocurrido. Entonces, cuando yo me jubilo, que es en el año 99, después de tener ya planeado que me iba a dedicar de una manera muy principal a la lucha por esclarecer el drama de mi familia, el drama de mi padre y de todos los familiares de Pajares de Daja, que habían tenido también ese drama en sus casas. De esas otras 9 personas, 10 en total, nos reunimos, hablamos todos juntos y proyectamos el seguir las pautas que estaban ya iniciadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que presidía y preside Emilio Silva. Me mandataron a mí para que, como vivía en Madrid y tenía más tiempo, me ocupara de las concreciones, de los pasos concretos que había que seguir, y así lo hicimos, así lo hice. Nos asociamos por idea del propio Emilio Silva en una entrevista que tuve con él después de la exhumación de los restos de su abuelo en Priaranza del Bierzo. Me aconsejó que en aquel lugar en donde estaban, yo le indiqué que estaban los restos de los de Pajares, que era en Aldea Seca, que me puso en contacto con la Asociación de Valladolid, y así lo hicimos. Nos asociamos y, siguiendo el protocolo, como digo, en el año 2003 llegamos a exhumar los pequeños restos y comprobar que estaban en el Valle de los Caídos. Seguimos la lucha, documentamos la ruta que habían seguido los huesos, exhumados el 1 de abril de 1959, supimos que los habían trasladado al Valle de los Caídos en una caja donde estaban los restos de las 7